Bienvenidos a Cultos en Casa del Centro Cristiano Betania, transmitiendo simultáneamente a través de YouTube, Instagram, Facebook, televisión, radio y Zoom. Prepárate, que ya comenzamos. Vamos entonces a ver hoy el penúltimo capítulo. Hechos, capítulo 27, viaje de Pablo a Roma. Pablo es enviado a Roma y capítulo 27 trata sobre este. Es el inicio del viaje, del último viaje de Pablo. Muchas veces las personas no incluyen este viaje como un viaje misionero, porque en realidad no paró en muchos lugares, solamente ya iba en calidad de preso, pero no paró en lugares así como a decir vamos a tener una campaña, vamos a predicar en esta campaña o vamos a abrir esta iglesia, pero sí pararon en varios lugares y cuando uno lee todo esto, sin embargo, se da cuenta que Pablo no perdía una oportunidad para hablar del Señor. Esto es hermoso. Este entonces sería 3 viajes misioneros y el viaje a Roma. Y este es su último viaje a Roma. No nos toma por sorpresa, ¿verdad? Porque en Hechos capítulo 23, versículo 11, ya el Señor se le había aparecido a Pablo y le había dicho, ten ánimo, Pablo, porque así como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también de mí en Roma. Entonces, la idea de este viaje hacia Roma no salió de Pablo, salió del Señor Jesucristo, salió del cielo. En este viaje a Roma, Pablo llega hasta Roma y nosotros vamos a verlo en el otro capítulo, en el último capítulo, el capítulo 28. Pero en este viaje nosotros vemos cómo la mano de Dios estará contigo y conmigo, no importa lo que atravesemos, no importa el momento que estemos viviendo, sea un momento difícil o sea un momento de esos que tú dices de película, no importa, sea de película o sea de problemas, Dios está contigo y conmigo en todo momento. Y es el gozo y la paz que nosotros podemos sentir y recibir, porque cuando nos movemos, de ahí viene la importancia de pedir la voluntad de Dios, de no hacer nada sin que Dios lo autorice. Porque cuando es la voluntad de Dios, cuando tú haces algo que Dios te dijo que lo hicieras porque te habló al corazón y te dio paz, entonces tú puedes estar seguro que al final de toda la historia, todo va a estar bien, porque Dios te metió en el asunto. Y a Pablo, Dios lo metió en el asunto. Vamos a ver entonces los primeros versículos de este penúltimo capítulo del libro de Hechos, capítulo 27, y dice, cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta, y embarcándose en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Al otro día llegamos a Sidón y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendidos de parte de ellos. Mire, hermano, qué tremendo todo esto, y quiero comenzar diciéndote que Dios tiene todo bajo control, tus días, mis días. No se nos dice mucho acerca de Julio, que era un centurión romano, era un centurión. Tampoco se nos dice mucho de la compañía de Augusta. Sin embargo, había otros regimientos que también se llamaban Augusta, pero aquí nos habla de este hombre que fue un hombre bueno con Pablo, lo trató humanamente. Creo que lo importante en estos versículos del principio del capítulo 27
es ver cómo Dios puede darnos favor, gracia ante las personas. Yo creo que el favor y la gracia abren más puertas que el dinero. Créame, el favor y gracia. Pablo la tuvo delante de este centurión que dice que le dio el Señor ese favor para que él lo tratara humanamente. Le permitió ir donde sus amigos. Mira, cuando Dios está a tu favor, tu atmósfera será influenciada completamente. Importante que cuando tú ores, tú le pidas a Dios, dame de tu gracia, dame de tu favor. Señor, dásela a mis hijos, porque la gracia y el favor de Dios serán como una llave que va a abrir muchas puertas. Una gracia sobrenatural. No lo consigue el estudio, no lo consigue el dinero, la consigue el favor de Dios. Son llaves que Dios te regala y te puede regalar. Dice que se embarcaron en una nave adramitena, procedente de Adramitium, un pequeño puerto de Misia. Ellos habían salido desde Cesarea Marítima, recuerda donde él había estado preso, que yo les enseñé una foto, y les dice que había estado ahí. Iban a tocar puertos de Asia. E interesante es ver que el mismo escritor del libro de Hechos, que era el doctor Lucas, se está incluyendo en estos versículos. Cuando uno lee esto se da cuenta que Lucas estaba con Pablo. Mire qué amistad más linda. Cuando otras personas quizás se van, te dejan solo, hay amigos y hay amigos. Hay amigos como fue y como fue Aristarco, que viajaron con Pablo, se quedaron con el apóstol Pablo. Y esto es tremendo. El nombre Aristarco significa el mejor gobernante. Aristarco ya había sido mencionado cuando nosotros estudiamos Hechos 19, ya había sido mencionado en el versículo 29. Pablo lo menciona en Colosenses 4:10. En los saludos finales en la carta de Colosenses, él dice: Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Entonces Aristarco estuvo con él. También estuvo Marcos, el sobrino de Bernabé, dice allá en ese libro. En el libro de Filemón, capítulo 1, versículo 24, también lo mencionó. Y esto es precioso. Dios sabe dar gracia a los suyos. Él sabe que tú necesitas favor. Yo necesito ese favor. Él sabe que nosotros cuando vamos a vivir en este mundo, solo la gracia y el favor de Dios pueden abrirnos puertas. Entonces, cuando tú estés atravesando momentos difíciles, cuando tú digas, necesito a alguien que abogue por mí, clama a Dios. Él te va a ayudar, Él te va a responder, Él va a pelear por ti, tus batallas, créame. Así que usted, como dice Filipenses 4:8, piense solamente en todo lo bueno, en todo lo honesto, todo lo que es de buen nombre. Piensa en esas cosas de Dios, porque Dios te va a ayudar de una manera sobrenatural. Entonces, seguimos leyendo los versículos. Versículo 4. Dice: y haciéndonos a la vela desde allí, navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia. Y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella, navegando muchos días despacio y llegando, marqué allí en su Biblia, a duras penas, frente a Nido, porque nos impedía el viento que navegásemos a Sotavento, ¿verdad? Entonces, esto es tremendo, es glorioso, es maravilloso. Y está diciéndonos que allí estaban viajando, pero la cosa se puso dura en lo que fue el viaje, se puso de una forma difícil, ya no podían viajar. Quiero que nosotros veamos que todo este viaje de Pablo fue un viaje difícil.
lo único maravilloso que uno pudiera decir es que en el primer lugar le permitieron que sus amigos lo atendieran. Estoy segura que ahí mismo predicó, allí les habló del Señor, y esto es algo tremendo y maravilloso. Sigue el versículo 8, 9 y 10. Quiero llegar a un punto con ustedes, pero vamos con estos versículos. Y costeándola con dificultad, llegamos a un lugar llamado Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación, por haberse pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba, diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Entonces Pablo comenzó a darles consejo, pero nosotros sabemos que muchas veces Dios puede revelarte a ti algo, no se lo revela al resto de la familia. Tú le puedes decir a tu familia: recomiendo que no hagamos eso. Tú le puedes decir a tus hijos: recomiendo que no hagamos tal cosa, que no hagas tal cosa. Pero ¿sabes qué? Cada persona toma sus decisiones. Y cada decisión que nosotros tomamos tiene consecuencias. Uno puede hablar, uno puede recomendar, como lo hizo Pablo, se lo dijo al centurión, se lo dijo al grupo. Pero la Biblia me dice a mí que el centurión prefirió hacerle caso al dueño de la embarcación y no hacerle caso a Pablo. Entonces, aunque se lo había advertido, quiero ver los otros versículos y voy a concentrarme en los versículos 14 y 15. Ellos agarraron el barco, siguieron su camino hacia Roma, pero dice el versículo 14, pero no mucho tiempo después, dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo recorrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Miren, hermanos, allí, ahorita yo quiero que nosotros comparemos todo esto que está atravesando Pablo con nuestra vida. Pero mire su recorrido. El viaje de Pablo a Roma, sale de Cesarea Marítima, se va por todos estos lugares en el barco con la custodia del centurión y la compañía de soldados que fueron con ellos. Mitad de camino los agarra algo parecido a un huracán. Ahora vamos a ver lo que fueron las descripciones de estos nombres. Pero se va y entonces los agarra forma de huracán terrible. Como puede pasar, y ahora quiero que nosotros veamos todo esto, pero tú y yo podemos tener luchas en la vida. Podemos decir, estamos bien, pero no sabemos lo que mañana trae. Pero una cosa es cierta, Dios está contigo, Dios está conmigo. El Señor estaba con Pablo. Segunda cosa que yo quiero que tú veas en estos versículos es que el hecho que andamos con Dios no significa que no vamos a tener luchas, aflicciones. No significa que, wow, nunca me va a pasar nada. Dios me va a dar todo lo que yo quiero. Nunca voy a fracasar en los exámenes. Ojalá, pero no es así. Uno se encuentra en la vida con luchas. Yo no sé qué estás atravesando tú allá, quizás algún temor, algún miedo, alguna angustia, alguna enfermedad. Pero lo importante es cómo vamos a salir nosotros de esto y vamos a salir bien. Y quiero que usted lea conmigo Salmo 27:3. El Salmo 27:3 dice: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. ¿Cuántos dicen amén? No tendremos temor de nada en absoluto, porque Dios está en control de todas las cosas. Vamos a salir adelante.
Es cierto, muchas veces somos golpeados, nos pasan situaciones que no esperábamos. Alguien te traiciona, alguien te deja, te abandona, pero yo conozco al que nunca te va a dejar. Ese que dice, el escritor bíblico dice, yo nunca he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan, porque ese es el Dios Todopoderoso. Y si alguien tienes que agarrarte, agárrate de Jesucristo. Pon toda tu confianza en el Señor. Dile al Señor todo lo que tú tienes en tu corazón. Miremos algunas de las definiciones. Euroclidón significa un viento repentino ciclónico que dice que viene sobre todo en otoño e invierno. Esquife, allá hay un significado que dio Wikipedia, pero esquife es simplemente un bote salvavidas. Ese es cuando dicen casi perdemos el esquife, el bote salvavidas. Aparejos, los instrumentos de embarcación que pone en movimiento y ayuda a que todo siga hacia adelante. Ahora, mire, todo en la vida cuesta trabajo, todo. Los niños para aprender a caminar, tú, yo, cuando empezamos a escribir, que quizás tu mamá te agarraba la mano para enseñarte a escribir, te llevaba. Todo requiere disciplina, nuestra mente. Una de las cosas que nosotros tenemos que trabajar una vez que venimos a los pies de Cristo es con nuestra mente. Dice el escritor bíblico, renovaos, renuévate. Tu mente tiene que saber que cuando tú entras a batallas, ahora que estás en Cristo, tú no entras solo. El Señor está contigo. Yo quiero que nosotros veamos todo esto y que usted pueda leer esa historia. Allí no debió haber sido fácil, pasaron días y días y días y días. No tengo idea si alguna vez has estado tú en alta mar cuando se ha puesto la mar bien fea. Yo he estado muchas veces en alta mar y me acuerdo de una sola vez, una vez, ustedes no me van a creer, estaba en alta mar, en un lugar pero increíble, bien arriba por los mares del norte, y empezó una tormenta horrible y ese barco se iba así y se iba así y se iba así. Yo veía a mis acompañantes, yo veía una persona que se puso mal, pero yo estaba bien. Se me ocurrió comer, porque me dio un hambre y se me ocurrió comer. ¿Para qué comí? ¿Sabe lo que me pasó? Empecé a sentirme mal porque nos agarró la tormenta y estaba eso terrible. Y eso que no era un Euroclidón. Eso no era un Euroclidón. Y ese barco que estaba yo era mucho, estoy segura, un poco más grande que aquel que estaba el apóstol Pablo. Así que imagínense lo que tuvo que atravesar. ¿Saben lo que pasó? Llegamos a un puerto y el barco tenía que regresar de nuevo. ¿Y sabes qué hice? Me bajé del barco. Yo dije, no vuelvo más, no vuelvo más. Me bajé del barco. Ahora no se rían de mí. Me bajé del barco. ¿Qué es lo que estoy tratando de decir? Y no me monté más. Lo que quiero decirte es que todos atravesamos luchas. Yo quiero que tú me permitas tomar este día de hoy y asemejar esto que atravesó el apóstol Pablo a cualquiera de las luchas, de las batallas que a lo mejor tú estás enfrentando o cualquiera que me escucha. Todo viaje empieza bien, el viaje de tu matrimonio, el viaje de tu casa nueva, en una barriada, viste, dices, qué buenos los vecinos que tengo, pero en realidad no los conoces. El carro que compraste, las diferentes cosas, pasas tiempo con amigos, te va bastante bien, pero de repente todo cambia. Y comienzas a tener vientos contrarios,
Primero empiezan suave, pero después empiezan a incrementarse. Alguien te da un consejo, pero tú dices, no, yo voy a hacer lo que yo creo. Sigues navegando tu vida como cualquier otro por tiempo, por muchos días después, pero a duras penas, pues te das cuenta que los días los terminas bien. Posiblemente hay una tristeza, un dolor en tu corazón. Navegas a sotavento. ¿Qué significa sotavento? Navegas contra el viento. Con dificultad llegas a algunos puertos buenos. Y entonces tomas decisiones y de todas maneras haces como tú piensas. Piensas que ya tienes todo lo que deseabas, como le pasó al capitán del barco con Pablo, como le pasó al soldado Julio. Pensaron que ya tenían todo lo que deseaban, pero de repente, si fueron difíciles los vientos principales que azotaron tu vida, los primeros, te encuentras después con un Euroclidón, te encuentras con lo que es un terrible terremoto en tu vida, te sacude. A lo mejor en este tiempo alguien ha perdido o está a punto de perderlo todo. Los ahorros de tu vida se están gastando diferentes formas como tú te has podido ayudar. Empiezas a vender aquí y a vender allá como hicieron ellos en el barco. Empezaron a botar cosas, a deshacerse de pesos. Entonces pasas, porque ahí pasó que dice que Pablo y ellos no vieron por días, no vieron el sol, no vieron las estrellas. Como algunos quizás de muchos de ustedes estarán diciendo, no veo el sol, no veo las estrellas, ya no sonrío como antes. Y piensas que has perdido todo. Como este pasaje, yo quiero que tú lo leas todo. Porque ellos dicen que perdieron toda esperanza de vida. Sin embargo, cuando están allí, en medio de todo eso, hasta el esquife lo estaban perdiendo, el bote salvavidas, como decir tu última ayuda. Y entonces aparece un Pablo en tu vida. Aparece una persona que te dice, no todo está perdido. Dios tiene tu vida en sus manos. Alguien que te dice, no te preocupes, si tuviste que deshacerte de algo, Dios es capaz de dártelo nuevamente. Allí aparece Pablo, en medio de Euroclidón, en medio de esa tormenta, está el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo les habla a ellos, tengan ánimo. Y les dice, pues coman, no se preocupen por lo demás. Tengan ánimo, levántense, coman. ¿Por qué le puede decir eso Pablo a ellos? Bueno, porque el versículo 23 de este mismo capítulo me dice a mí que él puede decir, tengan ánimo, porque esta noche estuvo conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Eso hace toda la diferencia en nuestra vida. No teman. Dios está con nosotros, estuvo con nosotros el ángel de Jehová. Y eso es lo que nosotros necesitamos, estar conectados, para estar conectados con el Espíritu Santo, para estar conectados con Jesucristo. No estamos solo en los que nosotros estamos viviendo. Usted se imagina para esas personas lo que fue, algunos dirían, este hombre está loco, este hombre, ¿quién le dijo? Nosotros nos vamos a morir acá. Pero es que siempre Dios ve más allá. Él es el que gobierna todas las cosas. Si perdemos algo, Él es capaz de volver a dárnoslo. Y mejor y total es el año de la restitución. Quizás tú sientes que estás metido en ese barco y que los vientos contrarios te están quitando todo. A lo mejor perdiste a tus padres, a lo mejor perdiste a algún familiar,
tienes dolor en tu corazón, no sabes a quién contarle porque quizás no confías en nadie. Pero yo quiero dejarte estas palabras. Dios está contigo. Dios ahí en medio de tu tormenta, en medio de tu huracán, Dios está contigo. Tú solo tienes que arrodillarte, clamar a Dios con todas las fuerzas de tu corazón y vas a encontrar al Señor y Dios va a hablarte y tú vas a poder darle esperanza a tu familia, a tus amigos, de decirle tengan paz, tengan una paz que sobrepasa todo entendimiento, como lo sabes, porque Dios me lo puso en el corazón, porque Dios me habló. Dios es Señor de victoria, amados míos. ¿Sabes? A mí me gusta escribir. Yo siempre estoy escribiendo algo, Desde niña escribo y escribo. Y mi experiencia como escritora es que yo termino los capítulos cuando yo quiero. Si algo no me gustó en un capítulo, lo vuelvo a hacer. Lo vuelvo a escribir. Y así mismo también es tu vida. Dios está contigo y Dios te está dando la oportunidad a ti que tú escribas el propio capítulo de tu vida. Si te parece que algo es imposible, clama a Dios. Dios te va a responder, Dios te va a ayudar. Escribe tu capítulo con Dios en tu corazón, sabiendo que Dios es Dios de victoria, no de derrota. Tu victoria tiene que estar aquí en la mente. No importa lo que venga contra ti, tú puedes volar como las águilas y Dios te va a dar fuerza, fortaleza. Es algo que la fe, la convicción de Dios, la confianza en el Señor tiene que estar en el corazón y en la mente, porque tú eres la suma de todos tus pensamientos. Y si tú te ves hundido, sin esperanza, así será. Pero si tú dices, algo hará Dios, algo hará el Señor. ¿Y cómo termina esta historia de este capítulo? Termina bien. Mire, Pablo le dice a ellos, versículo 33, cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos, ¿verdad?, que comiesen diciendo, este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos y partiéndolo, comenzó a comer. Bendito sea el Señor. Comió, les dijo a ellos, tranquilos muchachos, hay tiempo para todo. El escritor de la Biblia diría, hay tiempo para reír, tiempo para llorar, hay tiempo para ayunar, pero hay tiempo en que tú necesitas fuerzas. Hay momentos que no son para ayunar, son para ir y meter tu fuerza, comer y prepararte para lo que viene, porque necesitas no solo fuerzas espirituales, sino también fuerzas físicas. Él le dijo, en otras palabras, no se angustien. Cuando tú y yo estamos angustiados, se nos va el hambre. Pero tú y yo tenemos que confiar en el Señor con todo nuestro corazón, sabiendo en quién hemos creído. No importó, y uno a veces lee estas palabras y no ve la profundidad del significado. Estuvieron muchos días, 14 o más días en ese naufragio. No era solamente ellos, eran 200 y tanto de personas. Y nadie perdió, dice, ni siquiera una hebra del cabello. Las cosas materiales del barco se perdieron, pero la vida es lo más importante. Y no para amarrarnos de ella y aferrarnos, porque Dios puede llamarnos si Él quiere.
sino para decir, Señor, nosotros creemos en ti, que tú eres todopoderoso, que tú eres nuestro Salvador y Señor. ¿Cómo termina esta historia? Bueno, los quisieron abandonar, los marinos quisieron salir, irse. Pablo se lo dijo a Julio, dijo, mira, se quieren abandonar, no lo permitas. Hermanos, termina que el barco se destruyó, pero la vida de ellos se mantuvo. Esto es lindo y nos enseña que tenemos que estar preparados muchas veces para sacar de nuestras vidas cosas que Dios inclusive quiere quitar. Y muchas veces a lo mejor quiere probar qué tan aferrados estamos a las cosas materiales. La Biblia dice en Colosenses capítulo 3, versículo 2, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Amados, trabajemos en la fe en Dios, trabajemos en la confianza en Dios. Todo el mundo entero está atravesando momentos difíciles, pero Dios está contigo y Dios está conmigo. ¿Y cómo vamos a salir de todo esto? Vamos a salir bien, bien, porque a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Imposible que te vaya mal, imposible que te vaya mal, porque Dios está contigo. No midas tu éxito espiritual en base de las cosas materiales. El mundo dice, tanto tienes, tanto vales. Mide tu éxito espiritual en la fe que has depositado en tu Rey y avanza. Y si has empezado a dudar, dale permiso a alguien que te regañe, que te diga, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Aquí hay que volver a tener fe. Y conviértete en ese Pablo allí en tu casa que le está diciendo a la gente, a la familia, ánimo, aquí vamos a estar bien, porque el Señor está con nosotros. Dice, bueno, porque como perdieron el barco también, algunos soldados dijeron, vamos a matar a todos los prisioneros. Pero dice, pero el centurión, aquí viene la gracia y el favor de nuevo, ¿se fija? Queriendo el centurión salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra. Y los demás parten tablas, parten cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Las cosas materiales vienen y van. Lo más importante es que tú sepas que muchas veces hay problemas que vienen de parte de Dios, situaciones que Dios permite. Hay problemas que no vienen de Dios. Dios los permite, pero los manda el diablo para matarte y destruirte. Y lo importante es que nosotros sepamos reconocer de dónde viene. Si viene un ataque que tú dices, esto no viene de parte de Dios, levántate en autoridad y dile al enemigo, suelta mi vida, suelta mi familia, esto no es normal, te vas en el nombre de Cristo Jesús. Tú necesitas pedirle al Señor que el Señor te ayude a reconocer cuando es una guerra espiritual. Y cuando es una guerra espiritual, con esa armadura de Dios, con el casco y la armadura del Señor, para que puedas hacer frente contra las acechanzas del diablo. Sea lo que sea, se necesita la oración. Conviértete en una mujer de oración, conviértete en un hombre de oración. ¿Cómo se le aparecía el Señor o un ángel a Daniel? Porque era un hombre de oración. ¿Cómo se le aparecía el Señor o un ángel o el ángel del Señor a Pablo? Porque era hombre de oración. Prepárate, porque Dios tiene grandes cosas para ti. Esto fue Cultos en Casa del Centro Cristiano Betania. Esté pendiente a nuestra próxima transmisión en vivo por YouTube, Instagram, Facebook, televisión
Radio y Zoom. Será hasta la próxima. Bendiciones.